operada por Diario Nacional de México. Baby got another lover. Something I don't understand. Atención comercializadores, fábricas y empresarios en general. Se renta bodega con uso de suelo comercial de 2.500 metros cuadrados, ubicada en Avenida Toltecas, zona Tlalnepantla, Estado de México. Informes y citas al teléfono 55 41 31 94 47, 55 41 31 94 47, con el licenciado Moreno. Trato directo. DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Baby got another lover. Something I don't understand. Los comentarios emitidos en este programa no necesariamente representan la forma de pensar de la estación. Las ideas y manifestaciones son responsabilidad de cada locutor. Estás abriendo el portal a dimensiones paralelas, historias, enigmas, esoterismos, cultos, información críptica, conspiraciones y mucho más. Comenzamos. Muy buenos días tengan todos, hoy jueves 3 de enero. Estamos en nuestra página www.dnmexicoradio.com, por Facebook Live DN Radio Comunicaciones y el teléfono en cabina 4632-9653. Esto es Metarmonics, Mundos Alternativos. Espero que esta Navidad y bueno, para algunas personas que pensamos y creemos en el solsticio, en el día del solsticio de invierno, espero que hayan pasado unas muy felices fiestas, que el día del solsticio que efectivamente se da entre el 21 y 22 de diciembre haya sido un día de renovación, de cambios, de actitud muy especial. Para que este año que empieza, ese día del solsticio, hayamos sembrado todas estas semillas que puedan retoñar en frutos, en estructuras completas de éxito, de prosperidad y de mucha bendición para todos. Y que este año nuevo, 2019, que se aspecta muy bien, puesto que numerológicamente 2019 da 12, y es un número divino por excelencia. Sea un año muy, muy, muy positivo y que todos los cambios que vengan sean para bien. Bueno, tenemos un tema que yo quería tratarles desde hacía mucho tiempo, y es explorando el tiempo. Miren, antes de empezar, ya tengo, saludos a mi hermana, Coca, a Ángeles Villanueva, también saluditos, a Ceci Méndez también, muchos saludos, a mi maestra Angélica Caballero también, muchos saludos, a Salomé, muchos saludos, Miguel Ángel, muchos saludos, mi querido hermano, venerable hermano Toño Peña, también saludos para ti, a Pilar, a Marita Rodríguez también, muchos saludos, al Esquivel, a todo el grupo de Metarmonics de los sábados, Edgar, Guadalupe, Ángeles, Alejandra, Rosita, todos ellos, muchos saludos, Adrianita también muchos saludos, también yo sé que Mari Carmen
también me está escuchando. Muchos saludos para ti, Mari Carmen. Bueno, tenemos a Manolo, por supuesto, también muchos saludos. Vaya, esperemos que tengan grandes colaboraciones en este programa. Armando César, buen día, mi querido y venerable hermano también, muchos saludos. A Dan Chávez Valera también. Bueno, el ritmo, la vibración y la mentalización. En la filosofía hermética hay ciertos principios, son 7 principios, pero el primero es el principio de mentalización, que quiere decir que todo es mente. Es decir, todo lo creado es mente. Es mental, es una idea. Y bueno, siguiendo este principio, tenemos que esta conformación mental tiene un cierto ritmo. Es decir, hay una tendencia a que todo lo que fluye, refluye también. Que todo lo que va viene en la misma dimensión, en la misma cantidad. Y por supuesto, en este ir y venir, también si nosotros nos metemos en las partículas muy chiquitas, ¿no? También se convierte en vibración. Vibración que puede ir de arriba a abajo, puede hacer este movimiento pendular, y como movimiento pendular, evidentemente hay un flujo y un reflujo. También está la ley de causa y efecto, y por lo tanto, en estos principios, nosotros podemos asociar efectivamente el tiempo. ¿Sí? El tiempo, ¿por qué el tiempo? Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Yo no sé si Einstein fue una persona esclarecida en conocimientos herméticos u ocultismo, pero lo que sí es cierto es que el conocimiento científico se ha visto apoyado, y viceversa el conocimiento oculto, es un conocimiento que se ha visto apoyado para en relación a su sustancia, en relación a su contenido, ¿sí? En el ocultismo se trata de que la mente pueda crear una instancia por medio de la razón que haga esta instancia sería la imaginación creadora. La imaginación creadora, evidentemente, pues es esta imaginación elevada potencialmente a un momento de creación en base a lo que hay, ¿no? Y de manera de que se generen nuevas corrientes de pensamiento y nuevas ideas. Esto es un poco la idea. Einstein, al decir la imaginación es más importante que el conocimiento, es increíble, pero muchas veces, muchísimas veces, tenemos que la imaginación creadora rebasa con mucho las fronteras del conocimiento. Una persona puede ser muy sabia, una persona puede tener mucha noción de lo que le rodea y tener mucha noción de sí mismo incluso, esa es la definición de conciencia. Y sin embargo, no poseer esta habilidad para pasar estos pensamientos a realidades concretas. Y eso se hace por medio de la imaginación. En sí, el tiempo, el espacio y el tiempo, porque el tiempo tiene que ir relacionado necesariamente con la noción de espacio. Entonces, el espacio y el tiempo, según Einstein, son un entramado capaz de curvarse y es relativo al punto del observador. Esto ustedes más o menos se los voy a explicar con el efecto Doppler. El efecto Doppler es este efecto en donde uno está parado, ¿verdad?, en un punto y, por ejemplo, pasa un coche. Y el coche
en la medida que se acerca, produce una reintegración del sonido con respecto a nosotros. Y cuando el coche pasa de largo, provoca una desintegración del sonido con respecto a nosotros. ¿Por qué? Porque el sonido es una onda, ¿sí? Entonces, produce este efecto, lo voy a hacer con la boca, es el típico coche que se acerca y luego se aleja, ¿no? Bueno, esa cualidad del sonido también la tendría la luz. ¿Por qué? Porque la luz también es onda, pero simultáneamente también es partícula o corpúsculo. Aquí viene una paradoja muy importante con respecto a la luz que funcionaría con respecto a la naturaleza misma del tiempo. ¿Qué es lo que hace que la luz sea partícula y sea onda al mismo tiempo? Bueno, es una singularidad. ¿Y cuál singularidad es esta? ¿Sí? Según la física, tanto en el relativismo general como en la mecánica cuántica, es efectivamente el tiempo. El tiempo es esta singularidad que hace que la luz sea simultáneamente partícula y corpúsculo. Hay que entender que en la mecánica cuántica, todo lo que son las partículas subatómicas tienen la habilidad en algún momento de ser simultáneamente las dos cosas. Es más, se pueden reproducir al mismo tiempo creando pares simultáneos. Entonces tiende el tiempo con respecto a nosotros a diluirse. Bueno, Einstein abrió la posibilidad de explorar el tiempo como una cuarta dimensión, de la misma manera que podemos nosotros estudiar nuestro universo tridimensional, es decir, ancho, largo y profundidad. Esto por las curvaturas del tiempo-espacio o espacio-tiempo. Pero ¿cómo se da esta curvatura espacio-tiempo? Bueno, se da por medio de la gravedad. Después vamos a ver cómo opera esto, porque vamos a empezar ahora un pequeño estudio muy interesante acerca de Stephen Hawking y cómo viajar en el tiempo. Miren, ya hace muchos siglos se había planteado la posibilidad de seres que pudiesen en algún momento ser interdimensionales o multidimensionales, que su existencia, bueno, de hecho, a ver, voy a contestar el teléfono, tenemos una llamada, permítanme tantito. Bueno. Ok, falsa alarma. Tenemos desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, esta parte de ciertas civilizaciones que hubiesen llegado a la Tierra de estrellas muy lejanas. En este caso, por ejemplo, me voy a referir a la Sumeria, en donde bueno, hay una raza que llega aquí a la Tierra y que son perseguidos por gente, digamos, o entes de la misma raza que luchan contra ellos en la Tierra. Y en esta lucha que se plantea en la Tierra, ellos crean a la humanidad. Esta raza, en el Necronomicon, por ejemplo, el mítico libro que crea, al que alude muchísimo Howard Phillips Lovecraft en sus novelas,
se refiere a los primigenios y a los antiguos. Para ellos, en esa época, en esa era, estamos hablando de millones de años atrás, no existía realmente un vínculo con el ser humano. Uno de estos bandos crea al ser humano como sirviente. Para ellos el ser humano era menos que una hormiga. Y en esta guerra atroz que viven ellos, de hecho, ellos llegan de una estrella que es la estrella Betelgeuse. Se asientan aquí en la Tierra, hacen esta guerra y logran derrotar al bando adverso al hombre. Aquí salen a la palestra muchos nombres, ¿no? Recordemos a Enki, a Enlil, a Marduk. Escuchemos también el nombre de Shub-Niggurath, Nyarlathotep, Nyarlathotep, tenemos a Cthulhu, que forman parte de la mística de Lovecraftiana, ¿no? Pero el relato se basa en el hecho de que efectivamente estos entes vinieron desde esta estrella tan lejana, haciendo o aprovechando una dilatación y contracción espaciotemporal, lo que hace que las dimensiones logren tocarse, que los espacios logren confluir en uno solo y por lo tanto poder viajar a distancias enormes por medio de la voluntad nada más. ¿Por qué? Porque estos seres no poseían tecnología. Por lo tanto, era por medio de su energía, por medio del manejo vibracional de sus cuerpos y de sus mentes, lo que permitía esta situación de ¿cómo se llama? De dilatación y de contracción del tiempo y del espacio. Pero esto lo vamos a tocar un poquito después también. Stephen Hawking plantea que para viajar en el tiempo habrían 3 formas, pero todas plantean realmente problemas profundos para lo que es las posibilidades científicas a las que nosotros tenemos accesos y a la realidad. Por ejemplo, tenemos una que es usando los agujeros de gusano. ¿Qué son los agujeros de gusano? Según la teoría general de la relatividad, es una grieta en el espacio-tiempo que forma una distorsión. Esta distorsión tiene 2 puntos, 2 puntos del universo que están interconectados por un túnel, ¿sí? Sería esta situación del agujero de gusano sería posible mediante una espuma cuántica. ¿Y qué es una espuma cuántica? Pues una acumulación de partículas cuánticas, de estas partículas que tienen esta particularidad de ser en algún momento y bajo ciertas características duplicidad o multiplicidad de ellas al mismo tiempo, de manera simultánea. Son partículas que son muy breves en cuanto a vida. Son partículas subatómicas, de hecho, que concentran en ellas mismas, en una muy, muy, muy pequeña masa, en un pequeño volumen, concentran muchísima energía, que permiten, esta energía permiten curvaturas en el espacio-tiempo para viajar a través de ellas. Esto es muy particular. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros tuviéramos la posibilidad de ingresar a este universo subatómico, tendríamos primero que plantearnos el cómo. Aquí se me viene a la mente la cuestión de la gravedad. Tendría que haber una gravedad tan fuerte que nos forzaría a nosotros a reducir nuestra masa y nuestro volumen
más bien nuestro volumen, sin perder nuestra masa. Esto sucedería en este tipo de espacio de manera de que de alguna manera o algún mecanismo poder reconstituirnos del otro lado del túnel, cosa que es prácticamente imposible y la ciencia no lo puede hacer. ¿Cómo entrar en un espacio? Fíjense la cifra, son 1.000 millones de billones de una billonésima de centímetro. 1.000 millones de billones de una billonésima de centímetro. Pierdo la cuenta de la cantidad de ceros que puede hacer eso. Es como entrar en un espacio tan ínfimamente pequeño. ¿Sí? Es muy diminuta la dimensión de la que estamos hablando. Evidentemente, cuando estamos hablando de espacio, la cuestión dimensional pues es muy relativa también, ¿verdad? Pero con nuestras posibilidades científicas, pues es prácticamente imposible. Además de que estaríamos nosotros transgrediendo la ley de causa y efecto. ¿En qué forma? En una forma muy básica. La ley de causa y efecto plantea que para cada causa hay un efecto y para cada efecto hay una causa. Esto es en hermetismo. Y para nosotros dilucidar esta bronca, bueno, no es una bronca, pero es un problemita, tenemos que visualizar que cada efecto y cada causa resultante y cada causa que genera un efecto siempre van hacia adelante. Por lo tanto, es una tendencia unidireccional. Entonces, ¿cómo violar esta ley de causa y efecto de manera de que nosotros nos regresemos al pasado? ¿Por qué? Porque el pasado, el retorno al físico al pasado, no sería compatible con el presente. Pero bueno, miren, aquí se me ocurren un montón de cosas, ¿verdad? Como en el sentido de que si el pasado es presente, bueno, tendríamos acceso a él bueno, me estoy adelantando, pues. Me estoy adelantando porque la verdad es que sí tenemos una muy interesante conclusión para este programa. La segunda serían los hoyos negros. Einstein dice que el tiempo puede transcurrir a distintas velocidades en distintos lugares. Aquí hay que ver un poco la analogía que planteaba este hombre. Por cierto, Einstein en alemán es Ein, primera, o uno, y Stein, piedra, primera piedra, o una piedra. Vaya, es interesante el alcance del apellido con lo que él en realidad fue. Pero bueno, hay que ver el universo como si fueran, o el tiempo más bien, no el universo. Hay que visualizar el tiempo como diferentes corrientes adentro de un río. Entonces, cada corriente tiene diferentes velocidades. Entonces, la velocidad del margen del río, por ejemplo, pues es más lenta, ¿no? La velocidad del medio del río es más rápida, y así. Diferentes partes del río, donde hay rocas, donde hay mayor o menor profundidad, generan diferentes velocidades en el río. Por lo tanto, nosotros debemos visualizar el tiempo como que puede transcurrir a diferentes velocidades en distintos lugares. Así es más o menos la idea. Ahora, la propuesta de Einstein es llegar a un punto de tanta masa en el espacio que su fuerza de gravedad genere una distorsión en el entramado espacio-tiempo. Esto nos llama a recordar, fíjense, cuando Einstein habla de entramado, de trama, trama es como una reja, es como urdimbre, es como un tejido, pues, un tejido espacio-tiempo.
Ahora, cuando nosotros hablamos de tejido espacio-tiempo, estamos hablando, ¿se acuerdan ustedes de Jacobo Greenberg? Jacobo Greenberg, el que hablaba de la latiz, que era esta latiz, esta red que permea todo el espacio en donde se encierra el conocimiento de todo, lo que en Oriente se da en llamar los archivos akáshicos. Bueno, me lleva a recordar inevitablemente esta urdimbre que es la latiz de Greenberg. Sabemos que el espacio y el tiempo, gracias a Einstein, es un entramado. Entonces, esta fuerza de gravedad necesita necesariamente crear una distorsión en el entramado espacio-tiempo, impidiendo a cualquier partícula escapar del campo gravitatorio. Estos son en sí los hoyos negros. Aquí es muy interesante porque el hoyo negro, que actualmente se sabe que está hecho de antimateria, es un cuerpo que absorbe todo lo que está alrededor de él. Hay hoyos negros subatómicos, hay hoyos negros, como el del centro de la galaxia, que es enorme, pero también tenemos hoyos negros que han sido creados en aceleradores de partículas. En Suecia hay un acelerador de partículas, el más grande del mundo, en donde se logró crear un hoyo negro por breves fracciones de segundo. ¿Qué resulta de esto? Resulta la posibilidad de que tengamos a nivel cósmico el acceso a otros momentos de existencia relativa. ¿Por qué? Porque al haber una contracción a nivel espacio-tiempo, por esta fuerza de gravedad, tenemos la posibilidad de que nosotros podamos entrar a este agujero negro, pero se vería afectado nuestro volumen con respecto a nuestra masa. Es decir, si nosotros en un agujero negro metemos al monte Everest, quedaría con el mismo peso del tamaño de un dado. Esa es la... Entonces, no podemos reconstituirnos. Tampoco es un verdadero misterio reconstituirnos después de que ingresamos a un agujero negro. Por lo tanto, el viaje en el tiempo queda en suspenso. Nos vamos a un corte, chicos y chicas. www.dnmexicoradio.com es la página. Teléfono en cabina 46 32 96 53. Y estamos en Facebook Live en DN Radio Comunicaciones. No se vayan, esto es Metarmonics Mundos Alternativos. Exitosas, emprendedoras, entusiastas y entregadas. Esas son algunas de las E con las que las mujeres nos identificamos. Aquí no hay rivalidades, hay compañerismo, hay solidaridad. Soy Mariju Rojas y te invito a escuchar con E de Mujer. Bienvenidas al éxito. Lunes 9 horas, a través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Disfruta la mejor comida nacional e internacional, en compañía de Alexi Pérez y los mejores cocineros de la zona, en El Sazón de tu Vida, jueves 11 de la mañana, por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. ¿Quieres conocer todo lo relacionado con lo holístico, el misticismo y esoterismo? ¿Los mitos y las realidades que lo encierran? Te espero este y todos los jueves
en punto de las 4 de la tarde en Gaia Holístico, el programa que te invita a mirar hacia adentro y sanarte a través del conocimiento. Conduce Brian Calderón a través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Con el mismo compromiso con la mujer mexicana y su familia, Terramar trae para ti su propio programa. No te pierdas Elixir Terramar, un programa dedicado a tu belleza y juventud eterna. Todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana, a través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Luces, cámara, acción. El mejor análisis de cine, teatro y televisión está listo para llegar a tus oídos. Y todo con un gran toque de humor. La Butaca. No olvides hacer tu reservación para estar en primera fila. Todos los viernes a las 20 horas por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. ¿Tiene algún tipo de problema o duda legal? Estamos listos para aclararlos. La línea está abierta. Somos abogados calificados, preocupados por su bienestar. Línea Jurídica, todos los miércoles en punto de las 17 horas, a través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Te esperamos todos los días en Diario Informativo con lo más destacado de las notas nacionales e internacionales, porque es tiempo de conocer la verdad. De lunes a viernes, 7:30 y 18 horas. Conduce Jesús Rojas. Queridos amigos, ¿qué tal? Soy Javier Vargas, el vaquero elegante de la radio, y te invito a seguirme en Musicalísimo, el programa donde escucharemos a los mejores grupos de ayer y hoy, entrevistas, polémica, nuevos talentos y más. Sígueme todos los viernes de 7 a 8 de la noche por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Bueno, estamos de regreso. Nuevamente nuestra página www.dnmexicoradio.com, nuestro teléfono perdón,
Nuestro teléfono en cabina 4632-9653, por Facebook Live DN Radio Comunicaciones. Comuníquense, háblennos, mándennos mensajes. Aquí tenemos Coca dice: hay actualmente un juego entre pasado y presente con el trabajo de las agencias espaciales y la astronomía. Cada vez que se ve o se viaja al universo, se está observando materia que actualmente es inexistente. Por lo tanto, la relación pasado-presente sí es posible, porque ambos existen y coexisten. La relación con el futuro aún no es posible, mientras físicamente no se pueda acceder a la materia cuántica. Sí, esto desde el punto de vista material, efectivamente es una tremenda verdad. Nosotros tenemos, a nosotros nos llega la luz de las estrellas más lejanas del universo con mucha tardanza, por así decirlo. Es decir, cuando nosotros vemos al espacio, es muy probable que estemos viendo grandes porciones de pasado en nuestro presente. Por lo tanto, es esa la relatividad a la que sugería Einstein, y es esa la relatividad en donde se sugiere que el espacio-tiempo, junto con la luz, con la gravedad, se distorsionan, creando curvaturas en el espacio. Luego, dice, esto desde el punto de vista nuestro, porque si estuviéramos en el espacio, seríamos futuro o lo veríamos desde allá. Los conceptos de tiempo son así de relativos y desde la Tierra, o algo así. Sí, de hecho, eso es precisamente. Mil gracias por tu aporte. Y Adrianita, buen día, saludos también para ti. Besitos, muchos besitos, Adrianita. Bueno, vamos a retomar. La fuerza de gravedad de los cuerpos genera una distorsión en este entramado espacio-tiempo, impidiendo a cualquier partícula escapar del campo gravitatorio del hoyo negro, ¿sí? Stephen Hawking propone el hoyo negro que está en el centro de la galaxia, a 26.000 años luz de nosotros. Aquí quiero hacer una precisión muy interesante. El 26.000 es una cifra que en ocultismo es muy recurrida, ¿sí? Tenemos el 26, ¿verdad? Que es 2 más 6, 8, y que sería el número crístico, el número del Mesías, ¿sí? El número del hombre evolucionado. El 8, como vimos en algún programa anterior, es el infinito, ¿sí? Y este infinito, esta curvatura que tiene el símbolo del infinito, si nosotros la proyectamos, sería, y la viéramos desde arriba de forma tridimensional, sería una espiral. Y es una espiral muy particular, puesto que es una espiral que de alguna manera formaría una especie de toroide, ¿sí? Ya después explicaremos qué es el toroide y qué representaría para nosotros, porque es una forma que está dentro de la geometría sagrada. Pero bueno, propone el centro de la galaxia, ¿sí? Que está a 26.000 años luz de nosotros. Recordemos que el problema es que podemos acceder teóricamente a un hoyo negro, pero no sabemos cómo regresar. De hecho, nadie sabe, es un misterio para todos ver o saber qué es lo que ocurre con la materia adentro de un hoyo negro. Esto es muy especial, puesto que si nosotros en ocultismo, de hecho, se maneja en esoterismo que todo es luz, que todo es electromagnetismo en el universo, en el cosmos.
por lo tanto luz. En estos hoyos negros ni siquiera la luz puede escapar a la acción de los hoyos negros. De hecho, ni siquiera los fotones pueden escapar a esta acción. Entonces, por lo tanto, nosotros no tendríamos esta capacidad, ¿sí? Bueno, la tercera posibilidad que plantea Stephen Hawking es viajar a una velocidad inferior a la de la luz. Bueno, esto estaría tremendo, puesto que si nosotros, por ejemplo, viajáramos a la estrella más cercana, que es Alfa Centauro, y a la velocidad de la luz, no nos alcanzaría la vida, ¿sí? Quizá podríamos llegar en generaciones, pero no nos alcanzaría la vida. No podemos viajar a 300.000 kilómetros por segundo, y nuestra tecnología lo impide. En las misiones espaciales, los relojes que salen al espacio, cuando se regresa a la Tierra, tienen diferencias, se alteran mínimamente los relojes con respecto a sus pares idénticos que están en la Tierra. Por lo tanto, sí hay una divergencia espacio-temporal del espacio con respecto aquí en la Tierra. La evidencia científica de alcanzar esas velocidades la hemos tomado, como lo señalé hace un rato, de los aceleradores de partículas. En los aceleradores de partículas por ende el comportamiento de estas partículas, que se llaman piones, que son partículas subatómicas que cuando son aceleradas a velocidades inferiores a las de la luz, retardan su desintegración hasta 30 veces más. Es decir, sí hay una alteración temporal en la desintegración de los piones con respecto a la aceleración. Este factor de la velocidad es muy importante, puesto que Einstein también lo tomaba como un fundamento de esta parte para explicar su teoría general de la relatividad. Es muy notorio, vamos a hacer un paréntesis y el paralelo con algún proceso alquímico. En la alquimia se dice que mientras más sutil sea la materia es más cercana a la espiritualidad. Por lo tanto, cuando un elemento es sometido al proceso alquímico y es transformado en un elemento superior de cualidades puras, pues, cuando transformamos lo burdo en puro y volvemos a la materia más sutil, en ese momento nosotros estamos alterando toda su estructura molecular y atómica. Para que un alquimista pueda llevar a cabo este proceso, puede tardarse 30 o 40 años operando sobre la misma materia. Esto significa que el adagio o el lema alquímico de solve et coagula, que es disuelve y vuelve a reunir, operando sobre la misma materia, logra en sí un cansancio de los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que operar tantas veces sobre una misma materia hace que la materia se descomponga o se reintegre en otro tipo de estructura molecular y atómica. Esto era mito hace mucho tiempo. Cuando en los aceleradores de partículas se logra crear el diamante a partir de un pedazo de carbón, esto en segundos resume muchísimos años de proceso alquímico, pero se logra comprobar que sí es posible que una materia logre reestructurarse a nivel atómico para poder comprometer la existencia de otra distinta. Bueno, esto con respecto
viajar a una velocidad inferior a la de la luz. Desgraciadamente no somos capaces de viajar a esas velocidades. Por lo tanto, pues es una posibilidad que en este momento resulta pues un poco guajira, ¿qué les diré? Tengo unos saluditos también para Mónica López. Mónica López también. Saludos también a Enrique Corona. Muchos saludos también a Micaela Rodríguez. Saludos a mi hermano Alejandro Moreno. Saludos a Jesús Rojas, de aquí de DN Radio Comunicaciones, que está operada por el Diario Nacional de México. También Aretsi Pérez, que viene a continuación con su programa de cocina, El Sabor de tu Vida, muy bonito programa, y ella es operadora también adentro de esta empresa, que es entrañable y que se le tiene mucho cariño. Bueno, continuando con el tema, desde Emmanuel Kant, ¿se acuerdan de este filósofo? Desde Emmanuel Kant existen cosas inaccesibles a los sentidos, o sea, que pasan por fuera de los sentidos. Como podemos ver, esta cuestión del tiempo obedece primariamente a una situación de percepciones. Es decir, nosotros tenemos noción del tiempo en base a nuestros sentidos. ¿Qué es lo que perciben nuestros sentidos con respecto al paso del tiempo? Entonces, hay cosas que son inaccesibles a los sentidos. Emmanuel Kant les llamaba las cosas en sí, que forman parte de la realidad, pero no de la conciencia, ¿sí? Es decir, las cosas en sí están, pero nosotros no somos conscientes de ellas. Pero producen sensaciones. Y por medio de nuestra intuición, la mente reconstruye la realidad con estas sensaciones que provocan las cosas en sí. ¿Sí me explico? Es decir, son cosas que nosotros no percibimos conscientemente, pero que ayudan a construir la realidad. Para esto la mente actúa en base a la intuición, es decir, las percibe, pero no de manera consciente. Por lo tanto, actúa a nivel de subconsciencia. Nosotros hemos dicho que en esoterismo y en ocultismo la subconsciencia es este pozo en donde toda la memoria, las memorias se almacenan para construir en nosotros esta parte divina que nos une con la supraconciencia. Kant pensaba que el espacio y el tiempo forman parte de nuestro aparato de cognición. Esto lo saqué de un artículo en internet bastante interesante. Son formas de percepción. El espacio nos permite la intuición del mundo exterior y el tiempo nos permite ordenar el mundo interior de nuestros pensamientos. Aquí es donde yo hago esta correlación entre subconsciencia y supraconciencia. Es decir, el espacio nos permite la intuición del mundo exterior. ¿En base a qué? A este mecanismo que yo les dije que Kant denomina las cosas en sí, que son cosas que construyen nuestra realidad, pero que nosotros no percibimos conscientemente, no forman parte de nuestra percepción consciente. Entonces, pero ahí están formando la realidad que nosotros percibimos. Esta parte, estas cosas en sí, nosotros las podemos percibir mediante la intuición. Entonces, el espacio nos permite la intuición del mundo exterior, ¿sí? Y el tiempo, el transcurrir del tiempo, nos permite ordenar el mundo interior
de nuestros pensamientos. Es decir, hay una correlación directa entre nuestra conciencia, nuestra subconsciencia, en donde estaría almacenándose este grupo de cosas que ocurren sin que nosotros nos demos cuenta, y el mundo exterior del espacio. Aquí es donde de repente en hermetismo podemos decir que cuando se anula la capacidad se anula la capacidad consciente, establecemos un vínculo directo entre subconsciencia y supraconsciencia, creando esa unidad de nosotros con el cosmos, con el espacio, y desafiando las leyes espaciotemporales. Electrones y fotones pueden estar al mismo tiempo en varios puntos del espacio e influir unos en otros, como si el espacio y el tiempo no existieran. Fenoménicamente, solo existen para nosotros, que los percibimos con nuestros sentidos, con el intermedio de aparatos de medición, que estos son actuales, que extienden nuestras posibilidades sensitivas en forma extraordinaria. Esta cita la hace Shahen Hassian, investigador de la Facultad de Física de la UNAM. Lo voy a repetir porque es muy interesante. Shahen Hassian dice: electrones o fotones pueden estar simultáneamente en varios puntos del espacio e influir unos en otros como si el espacio y el tiempo no existieran para ellos. Como fenómenos solo existen para nosotros que los percibimos con nuestros sentidos, con el intermedio de aparatos de medición que extienden nuestras posibilidades sensitivas en forma extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto, pues? Quiere decir, ni más ni menos, que las posibilidades que nosotros tenemos de percepción, fabricamos el tiempo, pues. Es decir, el tiempo existe desde el punto de vista del observador. Esto es otra tesis muy importante y que sigue siglos atrás. La filosofía hermética lo plantea. Recuerden lo que dijimos al principio. El universo es mente. Es muy interesante desde el punto de vista de que cuando los hermetistas empezamos a estudiar esta filosofía, llegamos a la conclusión de que hubo un creador, ¿sí? Un creador que subyace en el sentido del todo. Y el todo es unidad. Pero es difícil para la mente humana calificar o cuantificar la noción de unidad. El uno solo. Caray, ¿qué es eso? Y de repente nosotros vemos que por medio del estudio de la física empezamos a captar que el tiempo y el espacio existen desde el punto de vista del observador. Una noción muy platónica, de hecho, ¿sí? Platónicos y neoplatónicos pensaban así. Hermetistas pensaban así. Entonces, los aparatos de medición serían una extensión de nuestros sentidos que nos permiten darnos cuenta que nuestras posibilidades sensitivas pueden crear esta noción o pueden ayudar a crear esta noción del espacio y el tiempo. ¿Por qué? Porque la realidad en física cuántica, las partículas subatómicas pueden coexistir simultáneamente en varios puntos del espacio e influirse entre ellas, como si el espacio y el tiempo no existieran para ellos. Y obviamente, como excepción, solo existen para nosotros
que los percibimos con nuestros sentidos. Bueno, esto está medio complejín. Nuestros sentidos, hay algunas filosofías que en ciertos grados de avance hacen o propenden que nuestros sentidos sean exacerbados para poder darnos cuenta de lo que nos rodea. Esto, recuerden el gesto de San Juan, es la atención, ¿sí? Nosotros debemos colocar atención a lo que nos rodea. Tenemos que activar nuestros 5 sentidos, nuestro 6º sentido, para darnos cuenta de la realidad que nos rodea y poder ser conscientes. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros somos conscientes, podemos activar estos procesos para poder captar esta situación espaciotemporal y nuestro papel dentro de esta situación espaciotemporal. El físico Néstor Valadez Pérez hace una consideración con respecto a la cita de Shahan Hassian y dice: ahora el espacio y el tiempo dejan de ser absolutos para convertirse en variables dinámicas. Dinámicas. Caray. Cuando en lo personal yo hice mi primer estudio sobre los Metaharmonics, descubrí un idioma sonoro que se manifestaba a nivel espacio y a nivel ciertos fenómenos de aquí de la Tierra, como los sonidos hum o las trompetas del Apocalipsis, y ciertos sonidos a nivel ciertas especies, es decir, elefantes, las más inteligentes de la Tierra, elefantes y delfines y cierta clase de cetáceos, que tienen una serie de coincidencias sonoras muy notables. Y acá me di cuenta de un mensaje que se mandaba en ese tiempo. Estoy hablando, ya va casi para 2 años, en donde el mensaje decía: aprender, con H intermedia, no, acción. Aprender, no, acción. Yo lo interpreté como como que no atrapes el conocimiento, que está la necesidad de actuar ahora, ¿sí? Es decir, liberarse. Pero ahora me estoy dando cuenta de que el alcance es mucho mayor. Es decir, si el espacio y el tiempo dejan de ser absolutos para convertirse en variables dinámicas, quiere decir que nuestro actuar necesita ser necesariamente orientado a trascender todo tipo de consideración temporal para convertirse en una tendencia permanente, en una tendencia orientada a, bueno, voy a escucharme muy jalado, pero a una tendencia de establecerse como eternidad. Si todos nuestros actos se orientan a que permanezcan, entonces necesariamente nosotros debemos corregir nuestros actos. Porque necesariamente en el hecho mismo de nosotros establecer nuestros actos o actuar de manera trascendente, en el sentido de establecer nuestros actos para siempre, en ese momento nos vamos a dar cuenta de la gran responsabilidad que existe en nosotros de poder fundamentar un universo asertivo y claro. Para nosotros, de hecho, ser conscientes del universo y poder ser, pues, nosotros en un todo, en un uno único. Según la teoría
general de la relatividad, el espacio es deformado por la gravedad, lo que decíamos hace un rato. Los planetas seguirían una línea recta en la órbita, por ejemplo, con el Sol. Seguirían una línea recta imaginaria, pero la gravedad del Sol hace que se curve el espacio y parezca que se muevan alrededor de él. Esto es muy interesante, que parezca en base a la gravedad que los planetas giran alrededor del Sol. Bueno, cuando nosotros hablamos de esta posibilidad, se me viene a la mente la conformación de nuestra galaxia. Nuestra galaxia está conformada por dos espirales, una que sería de fuerza centrípeta y otra de fuerza centrífuga. Una conforma un número 6, una espiral que conforma el número 6, y la otra que conforma una espiral con el número 9, que son interdependientes entre las dos y conservan una relativa armonía y equilibrio entre ellas. ¿Y qué es lo que hay en el centro de la galaxia? Está este gran hoyo negro que mencionaba Stephen Hawking. Bueno, cuando nosotros vemos y cuando nosotros leemos que es esto de forma aparente, tenemos que relacionarlo con el fenómeno de la mente. Los griegos pensaban que la primera partícula de existencia que salió del abismo, y el abismo, Vitios, es el centro de la galaxia, en este caso, este hoyo negro, que dudo mucho que lo hayan visto, ¿verdad? Pero lo intuían a través de la mecánica de lo que se movía en el cielo, intuían que había algo en medio de este conglomerado de planetas que hacía que los planetas confluyeran hacia él y se mantuvieran unidos. Esto es genial. Y por lo menos debemos pensar que un conocimiento así debió haberse dado no del todo a través de aparatos, como es obvio, sino que a través de la intuición, es decir, a través de la mente, y por lo tanto de la razón, que es esta facultad del pensamiento que eleva lo concreto a lo abstracto. Entonces, este centro de la galaxia, ellos le llamaban pleroma, y ahí es donde se inicia todo. Bueno, tenemos una llamada. Permítanme tantito. Bueno. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estás, Rod? Habla Ángeles Villanueva. Hola, Ángeles, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí, muy interesante el tema, pero muy complicado. Para mí, tanto el espacio como el tiempo son variables de todas las ideas que estaba comentando. Pero es un tema bastante complejo y difícil de comprender. Una pregunta. Me quedó la duda de los hoyos negros donde dice que al final de cuentas sí hay luz. Eso no entiendo cómo. ¿Que hay luz en los hoyos negros? No hay luz. Es decir, la luz, que sería que conformaría la materia, es atraída por la gravitación del hoyo negro, que el hoyo negro es una densidad muy grande. Entonces son volúmenes muy pequeños, concentra la materia en volúmenes muy pequeños, pero en la masa y el peso siguen siendo iguales. Entonces la luz está hecha por partículas que se llaman fotones. Entonces estos fotones son atraídos por la gravedad. Mira, las partículas subatómicas tienen estas facultades, según la mecánica cuántica, de poder coexistir entre ellas mismas de manera simultánea.
Es decir, puedes tener una reproducción de una partícula idéntica a la otra, conviviendo al mismo tiempo. Que esa es una singularidad muy especial. Cuando la única fuerza que podría hacer una curvatura en el espacio-tiempo y provocar estas alteraciones es la fuerza de gravedad. Entonces, el hoyo negro, como ya está comprobado hace algunos años, está formado de antimateria. Y los polos opuestos, en estos casos, la antimateria jala a la materia. Por lo tanto, producen estas curvaturas espacios-temporales y ni siquiera la luz escapa. Entonces, si tú ves un hoyo negro, ves toda la luminiscencia que hay alrededor. Por ejemplo, si ves a la galaxia, vas a ver que mientras más contracturado esté el espacio y menor distancia hay entre los cuerpos celestes, más brillantes son. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mayor velocidad. Entonces se activan estas partículas subatómicas, pero se precipitan en el centro del hoyo negro, y el hoyo negro es negro. No existe nada ahí adentro. De hecho, no sabemos realmente qué es lo que ocurre con la materia en el interior de los hoyos negros. Pero hay algunas teorías que dicen que los hoyos negros tienen salida por otros lados en otras dimensiones. Pero son teorías muy, muy, muy aventuradas que no podemos nosotros considerar todavía. Sí, te digo, es un tema muy interesante, pero a la vez lo siento súper complejo porque no tan fácilmente se puede dimensionar lo que estás comentando, ¿no? Entonces sí es como que de estudiarle y analizarlo bastante. Sí, fíjate que yo aquí les recomendaría echar así unas pequeñas lecturas. La historia del tiempo de Stephen Hawking es muy bonita, está muy fácil, y la verdad es que puede ilustrarnos muy bien acerca de esto. Fíjate que son temas que sí son difíciles, pero de repente son necesarios. Entonces, sobre todo para la gente que estudiamos lo que estudiamos, sí es necesario considerar el tiempo como fundamento, porque, por ejemplo, en el ocultismo, ¿no? Hablamos de luz, hablamos de sabiduría, de conciencia, etcétera, etcétera, que equivale a la noción de luz para nosotros. Pero cuando físicamente nosotros hablamos de que la luz es corpúsculo, es decir, partícula, y es onda simultáneamente, entonces hay una variable ahí, y la variable es el tiempo. Y es la variable que le ha provocado dolores de cabeza a medio mundo, o sea, a Einstein, a Hawking, a Newton, a Kant, a medio mundo, a Kepler. Bueno, esa variable ha sido el dolor de cabeza de la historia, ¿no?, del hombre, un poco, ¿no? Explicar, digamos, o tratar de acercarnos a la noción de la esencia del tiempo. Exacto. Ok. Sí, muy interesante. Bueno. Vale. Mil gracias. Gracias por la explicación. Saludos. Igual. Buen tema. Gracias. Que estés bien. Cuídate. Gracias. Igual. Hasta luego. Bye bye. Bueno. Muchas gracias, Ángeles, porque, bueno, a mí me gusta siempre cuando habla, porque siempre tiene así como ¿cómo se llama? Como preguntas o comentarios bien interesantes. Bueno, entonces, el espacio, con esta curvatura que se hace, que es aparente, geométricamente sería hiperbólico. Estas curvas, en general sería finito, pero sin fronteras. Caray, ¿cómo está eso, no? Bueno, es esta parte. ¿Se acuerdan que en algún momento hablábamos de George Cantor, cuando George Cantor decía que en los cuerpos infinitos, en el infinito, siempre hay un punto que está más allá y que da origen, que da preexistencia a lo existente, y que es infinito también? Él crea la noción de los transfinitos. Bueno, está más o menos asociado a eso.
Para los seres humanos el tiempo se mueve en una única dirección, es unidireccional, y a la memoria, perdón, se mueve, es unidireccional desde la anticipación, es decir, lo pasado, a la experiencia, que es lo presente, y hacia la memoria, que sería lo futuro que nosotros estaríamos viviendo, y que recordamos lo inmediatamente anterior. Pero en términos físicos son temporalmente reversibles, pues estos tres tiempos serían lo mismo. ¡Ah, caray! Entonces, si serían lo mismo, si es lo mismo, entonces, ¿qué es lo que está diciendo la física actual? Está considerando entonces la noción de un todo, en donde el tiempo es un eterno presente. Esto es maravilloso, porque dice, cuando las partículas a nivel cuántico interactúan con objetos más grandes, las propiedades del mundo cuántico pierden coherencia, es decir, pierden la lógica de la estructura cuántica y disminuyen las posibilidades de que existan en dos lugares al mismo tiempo. Es decir, se deconstituye toda la estructura cuántica y empiezan a existir estas partículas subatómicas una a la vez. Y es aquí en donde el tiempo emerge como una característica matemática considerable en el universo, es decir, mensurable. Aquí es donde nosotros podemos medir el tiempo. ¿En base a qué? A las percepciones. ¿Desde dónde? Desde el punto de vista del observador. Entonces tenemos una ecuación, que es la ecuación Wheeler-DeWitt, que sostiene que la gravedad obliga a las partículas subatómicas a comportarse de manera normal, fíjense. Por lo tanto, permitiendo que emerja el universo sólido, predecible y en las líneas que nosotros conocemos. Es decir, la fuerza de la gravedad es lo único que hace que estas partículas subatómicas pierdan coherencia en este universo cuántico sin tiempo y que se reproduzcan o se manifiesten a nivel percepciones y se traduzcan en tiempo. Y en tiempo que nosotros podemos medir. Es maravilloso, ¿a poco no? Entonces, a partir de esta ecuación, dos físicos, Robert Lanza y Dmitry Podolsky, demostraron que la gravedad entra en acción demasiado tarde como para romper la coherencia de las propiedades cuánticas. ¡Ah, caray! Entonces, si la ecuación de Wheeler-DeWitt no está entonces en concordancia, entonces, y según Lanza y Podolsky, la gravedad entra en acción tarde como para romper la coherencia de las propiedades cuánticas, entonces, ¿qué es lo que hace al tiempo? El tiempo, dice Lanza, textual, el tiempo es una propiedad emergente que depende de la habilidad del observador de preservar información de los eventos experimentados. El tiempo es una propiedad emergente que depende de la habilidad del observador de preservar información de los eventos experimentados. Es decir, el observador crea el tiempo. Aquí nosotros ya tocamos íntimamente con el principio de mentalización de la filosofía hermética. Entonces, es creación mental. Es una construcción relativa a la mente. Un continuum espacio-tiempo-mente. Espacio, tiempo y al espacio-tiempo hemos de agregar a la mente.
es muy interesante. Está muy interesante. La verdad, soy... Oh, a ver. Ok. Estamos recibiendo saluditos y todo eso, perdón. Pero justamente en esta última parte del programa, entonces el observador crea el tiempo. La energía del observador. Y fíjense, si nosotros nos ponemos todavía más exquisitos y vemos cuál es la ley de gravedad. La ley de gravedad, ¿se acuerdan que yo les decía sobre el amor? El amor es amort, es decir, sin muerte. Cuando nosotros hablamos de sin muerte, estamos hablando de una ley de integración cósmica que se traduce en la ley de gravedad a nivel universal. Por lo tanto, amort, sin muerte, el hecho de no haber muerte implica que hay vida eterna, es decir, el tiempo desaparece. El amor, entonces, sería un continuum espacio-tiempo-mente. René Schwaller de Lubitsch, que fue un alquimista egiptólogo y ocultista, decía a principios del siglo XX que el universo no es más que el evento cósmico, la creación misma que es igual a la eternidad, la cual percibimos desde la multiplicidad y la separación como una serie de eventos concatenados, que sería el tiempo en nuestra fase, siendo todo un único momento, el cual llama el paso del 1 al 2. Para todos mis amigos y hermanos que manejamos la numerología de el 1 al 2, ya sabemos, de la mónada a la díada. Del 1 al 2, la mónada, este punto de la creación en donde este punto que multiplicado por sí mismo da a sí mismo y dividido entre sí da a sí mismo también. Y el 2, que sería la separación bajo la ley de género, ¿cómo se llama? Dentro de la filosofía hermética. En la ley de dualidad, la ley de polaridad. Bueno, dice René Schwaller de Lubitsch, la Génesis nos aparece a nosotros como tiempo. Es decir, la creación nos aparece a nosotros como tiempo. Es decir, la creación no tiene fin. Si nuestra percepción no estuviera condicionada por la división sujeto-objeto, percibiríamos a la totalidad del universo dándose a luz y aniquilándose a sí misma todo el tiempo, de manera simultánea. El nous, que era lo que decíamos, que es este eón que nace a partir del abismo de vicios, que nace con su hermana Aletheia, que es verdad. El nous, mente, Aletheia, verdad. Es la difusión del espacio, por lo tanto el tiempo es la actividad autorreflexiva de la mente. El tiempo es la actividad de la mente con respecto a sí misma. La creatividad espontánea que se va percibiendo como una sucesión de objetos separados al perder la noción de unidad indivisible por el oscurecimiento de la conciencia empañada por la ilusión de la materia. No me queda más que decir ahora al final del programa, citar a los gnósticos, citar a los cátaros que hablaban de la esclavitud de la materia.
exactamente la materia es la que nos distrae de la actividad mental que nos acercaría a la noción de nosotros mismos como unidad en el todo. Y el todo es necesariamente, como dijo René Schwaller de Lubitsch, una concatenación de espacio, tiempo y mente. El universo es mental y por lo tanto nosotros, en el ejercicio consciente de nuestras atribuciones como parte del todo, tenemos a fuerza que ser inmortales. Bueno, este es el final del programa. Estamos en nuestra página www.dnmexicoradio.com. El teléfono en cabina es el 4632-9653 y en Facebook Live en DN Radio Comunicaciones. Espero que el programa pues les haya gustado, que les haya satisfecho. Es un programa un poco complejo, pero cualquier pregunta, por favor háganmela al 55 14 58 65 35. Ese es mi WhatsApp y con todo gusto los atenderé. Sale. Muchas gracias, tengan una muy bonita semana de jueves a jueves y este fin de semana que se atraviesa, que esté lleno de bendiciones y bienaventuranzas. Cuídense mucho. Bye.